hombres, como ya hemos dicho, cuando un ejemplo, cuando se dice y el hombre pecó, no fue el varón el que pecó, pecaron los dos, el hombre y la mujer. Cuando dice y el hombre pecó, refiriéndose a hombre y mujer, y refiriéndose en general a la raza humana. Otro ejemplo, por ejemplo, vemos, ¿verdad?, que cuando hubo un gran terremoto, y dice que en el terremoto murieron como 7,000 hombres. No se está refiriendo a varones, se está refiriendo a seres humanos, como 7,000 hombres, refiriendo en un temblor de tierra. No se van a elegir, mira, las mujeres quedan a un lado, los hombres aparte, se van los hombres. No, se fueron. Hombres, refiriéndose hombres y mujeres, niños, raza humana. Amén. Así que en lo que hablamos la semana pasada, fueron y dijimos y aclaré por la doctrina que hay de los salvos siempre salvos, que dicen que la iglesia somos elegidos. Y le he aclarado y yo predico en contra de esa doctrina de que hemos sido elegidos como individuo. Fuimos elegidos como iglesia. La iglesia fue elegida desde antes de la fundación del mundo y se usa como, ¿verdad?, el cuerpo de Cristo. Dios preparó un cuerpo para su cabeza desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué base sólida tenemos para esto? Juan 3:16. Que Dios, por cuanto amó Dios al mundo, le dio la oportunidad a todo. No eligió tú te vas a salvar y tú no te vas a salvar. No, le dio la oportunidad a toda la raza humana. Ahora, como iglesia, fue elegida la iglesia. Y como salvación, entre la primera creación, ¿cuál fue la primera creación? ¿Perdón? En los humanos. Pero aparte de los humanos, aparte de los seres de la tierra, el planeta Tierra, los ángeles. Amén. El ejército celestial fue la primera creación, la que le falló a Dios. No todos, pero un porcentaje. Dentro de la primera creación espiritual fue que surgió el primer pecado. Amén. Entonces vemos que en plena santidad de Dios nace el pecado por medio de Luzbel, que se logra llevar una tercera parte de los ángeles. Entonces vemos que Dios eligió darle salvación a los humanos y no a Luzbel con la tercera parte de ángeles que se llevó. A Dios le plació elegir la raza humana para salvación. Ahí es que nosotros como iglesia somos elegidos como iglesia. Pero a lo que yo contradigo los salvos siempre salvos es que ellos enseñan que como individuo Dios eligió quién iba a ser salvo, y eso no es justo decir que Dios hizo tal cosa, porque estamos diciendo que Dios hace preferencias y Dios no hace preferencia. Dios no hace excepción de personas. Amén. A la iglesia Dios le dijo, ahí está la puerta abierta. Eligió, es el cuerpo de Cristo que es su iglesia, pero por esa puerta Él la dejó abierta para todo el que quiera entrar. El que no entre, no le va a decir, no Señor, porque tú no me elegiste para ser salvo. No, yo te dejé la puerta abierta, tú fuiste el que no quisiste entrar. Pero le mencioné la semana pasada que aquí los 144,000, estos sí fueron elegidos. Y mire cómo vimos, ¿verdad?, en el texto, en el 4. ¿Cómo era que dice el 4? Ejemplo, se me olvidó. ¿Perdón? Estos son, amén, estos son, y hablamos de esto, ¿verdad?, de que no se contaminaron con mujeres, refiriéndonos a que se separaron para Dios, fueron puros, no se contaminaron con el mundo. ¿Sí? Yo encontré en Sofonías 3:12, donde dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová, el remanente de Israel. No hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dominarán, y no habrá quien los atemorice. Eso habla sobre los que son vírgenes. Y eso va acorde con el verso 6, y no se halló en su boca mentira. En el verso 6 que lo dice, ¿verdad? Y refiriéndose aquí desde el 4 que está hablando que se mantuvieron vírgenes.
En otras palabras, vemos combinación de este texto. El hermano Jonathan me estaba hablando de un texto la semana pasada y le dije, pues mira, tráemelo, pero no vino hoy. Así que no sé si Selmi lo captó el texto que me decía Jonathan. Pero había un texto también donde hablaba también, pero muy bonito, que nos trajo Rosita, perdónme, Felicita, perdónme que no sé por qué digo Rosita. Amén. Felicita, este texto que trae, pues va acorde con este que estamos estudiando aquí del 4 al 6. Porque ahí pues vemos, ¿verdad?, de que estos 144,000 fueron personas que Dios aquí fue como por eso les quería llevar a ellos. Aquí sí se aplica la elección, porque dice que fueron elegidos. ¿Para qué? Como primicias para Dios y para el Cordero. Fueron elegidos como primicias para Dios y para el Cordero. Luego lo veremos, no me acuerdo si en el capítulo 16 o en el 18, pero cuando dice, amén, de que ellos, amén, los que siguen al Cordero, amén, fueron llamados, fueron elegidos y fueron fieles. Bueno, yo lo puse en pasado, están en presente. Son llamados, son elegidos y son fieles en presente, porque andarán con el Cordero. Lo veremos luego cuando lleguemos al capítulo 16. Bendito Jesús. Pero hasta estos versos, vimos hasta el verso 7, que el Señor empieza el capítulo 14 diciendo, puso los pies en Sion. Ya hablamos que Sion es Jerusalén. Se está refiriendo a su segunda venida aquí en la tierra. Nos da detalles quiénes andarán con él en la tierra. Pues estos 144,000 claramente especifica, ellos le siguen por donde quiera que él vaya. Eso lo dice el verso 4. Porque ellos siguen al Cordero por donde quiera que él va. Amén. Y luego, como le dice, que nos dice que son primicias para Dios, para el Cordero, para Dios y para el Cordero, dejando ver, primicia quiere decir inicio. Amén, lo primero. Comienza el milenio con esta semilla que va a volver a poblar toda la tierra nuevamente. Bendito Jesús. Amén. Y les quise aclarar un poquito que aquí sí vemos la diferencia de elegidos como individuos. Aquí claramente especifica y da un número. 144,000 fueron elegidos, fueron escogidos. Amén. Pero, ¿por qué? Porque llenaban los requisitos. El texto que leyó mi hermana, ¿en qué libro fue que usted me dijo? Sofonías. En Sofonías. Amén. Y lo vemos acorde aquí con estos versos. Y vemos, ¿verdad?, que en otros detalles, en otros libros encontramos detalles en relación a este pueblo escogido. ¿Sí? Pero hay una cosa en la que van a ser exactamente 144,000, exactamente, porque hay mucho pueblo de Dios. Aquí es donde hay una confusión en muchas personas que creen, amén, que la tierra va a estar más llena de gente. Y se confunden con el aspecto de las naciones. Pero en realidad, no se nos puede hacer nosotros tan grande, tan decir, no, porque eso es increíble que más que 144,000, si pensemos en Noé y 7 personas más, 8 personas en total. ¿Cuántas miles de gente habían? Y Dios le plació dejar más que 8 personas en total para llenar la tierra. Ahora mira, no deja 8, ahora está dejando 144,000. Entonces, y los detalles los encontramos a medida que vamos estudiando, cuando ya veamos el capítulo 16, el 17 y el 18. A medida que vienen los juicios, cuando se derraman las trompetas, los juicios de las trompetas y luego los juicios de las copas. Cuando vemos que va muriendo una tercera parte, de aquí una tercera parte con el otro y sucesivamente, temblores de tierra que murieron tantos. Pero luego, cuando se nos dan los detalles de que le he especificado que el capítulo 7 no está en un orden cronológico. El capítulo 7 es un paréntesis. En el capítulo 7 nos presenta del capítulo 4 al capítulo 8 nos está presentando estos 144,000. Primero, ¿verdad?, que fueron llamados y cuando fueron elegidos de cada una de las tribus hasta el verso 8. En el verso 9 que nos está hablando de los que se levantaron en la gran tribulación. ¿Por qué detalle nos da el capítulo 7, que es un paréntesis, el detalle primero de los 144,000 y luego en el verso 9 de la gran multitud que se levantó? Porque, mis hermanos, aparte de los 144,000, el que no niegue a Cristo, ese es el que forma parte de esa gran multitud que menciona el verso 9 del capítulo 7.
Como le dije, no está en un orden cronológico. Algunas personas pues dicen, no, pero esto está en el 7, mira lo que pasó en el 8, en el 14, en el 16, el 18. Pero ese verso nos está llevando al final de la gran tribulación. Que todo aquel que no se dejó marcar por la bestia, ese fue levantado en esa gran multitud. Por eso especifica, amén, una gran multitud de toda nación, de todo pueblo, de toda lengua. Amén, fueron levantados. Luego vimos, ¿verdad?, que el ángel le aclara a Juan y le dice, estos son los que vienen de la gran tribulación. Entonces luego, pues vemos que en la tierra hay 144,000 sellados, que la bestia los persigue para dañarlos y no los daña, porque están sellados por Dios. Cuando Cristo pone ahora en el verso 14, que lo vemos que puso los pies en Sion, luego tenemos que ver cuando lleguemos al capítulo 18, que el Señor, cuando dice que viene, no, perdón, el capítulo 19, en el capítulo 19 le adelanto un poquito, que dice que el Señor viene, que el 19:15 dice que de su boca sale una espada aguda. Y dice que con ella va a herir a las naciones, a todas las naciones. Va a herir, cuando dice, en otras palabras, con su palabra. Pero entonces especifica, bueno, me lo estoy adelantando, pero solo vamos a estudiar paso por paso. Pero adelanta y dice que a la bestia y al falso profeta serán arrojados al lago de fuego. Vivos. Amén. Dice que entonces, ¿qué pasa? Los 144,000 están andando con el Cordero. Todas las demás naciones van a ser muertos por la espada en otras palabras, la palabra que sale de la boca de Dios, que es aquí figurativamente comparado con una espada de 2 filos. Entonces, pero veremos con detalle cuando entremos a estos, especialmente capítulos 17, 18 y 19, vamos a ver todos estos detalles, que en realidad, mis hermanos, aparte de los 144,000, no queda otro ser humano aquí en la tierra. El Señor va a reinar con ellos porque es una promesa que le hizo a Israel. Una promesa que reinaría con ellos. Ese reino no era para gentiles, no era para otras naciones, única y exclusivamente una promesa hecha a Israel. Dígame. El verso 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres. La palabra mujeres aquí, habla en plural, ¿es en término espiritual o un simbolismo? Esto lo hablamos la semana pasada, dijimos que es un simbolismo refiriéndose a las contaminaciones y trajimos un detalle de que no se está refiriendo a mujeres literal. ¿Por qué razón? Porque el matrimonio es santo y usamos a Hebreos 13:4. El que mi hermana leyó, también está claramente, ese texto va acorde. Virginidad se habla. Léelo otra vez fuerte, léelo. Ay, la tengo anotada. Sofonías capítulo 3:13. 3:13. Sálganlo, lee. Mírenlo bien, cómo ese texto va acorde con este texto de la virginidad. Porque habla sobre la virginidad, pero espiritual. Amén, la virginidad espiritual. Eso significa. Dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová, el remanente de Israel. No hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dominarán, y no habrá quien lo atemorice. Amén. Y ese texto, mire, y como digo, Jonathan me presentó cuando salimos el culto afuera, y yo le dije, pues mira, tráeme ese texto el viernes que viene, que lo vamos a presentar también. Era en 2 de Corintios, pero no me acuerdo la cita, pero que habla de la pureza del hombre comparándolo con la virginidad. Y como le digo aquí, de mujeres, no, a lo que se está refiriendo es a la contaminación espiritual, donde el hombre prefiere el amor del mundo. Porque acuérdense, hoy se dice el amor del hombre a las mujeres, pero espiritualmente se usa a las mujeres para referirse al amor al mundo. Que la gente tienen 2 opciones, el amor al mundo o el amor a Dios. Cuando el Señor Jesucristo dice
que especialmente en el Antiguo Testamento, que se le llama a Israel la esposa de Jehová. Cuando se dice que Israel cayó en fornicación y en adulterio, porque Israel amó al mundo más que a Dios. Amó la injusticia, amó los placeres y cambió el amor de Dios por el amor del mundo. Por eso se le llamó a Israel la esposa repudiada. Se le llamó la esposa adúltera, la esposa fornicaria. ¿Por qué? Porque fornicó dándole amor a las cosas materiales y quitándoselo a Dios. Entonces aquí es una relación, cuando dice no se contaminaron con mujeres, en otras palabras, no se contaminaron con el amor al mundo, se mantuvieron en pureza. Y dijimos, para que no quedara duda, de que no se está refiriendo a que el hombre con una mujer que es impuro en ninguna manera, porque Dios santificó el matrimonio. Y eso fue lo que vimos en Hebreos 13:4. Amén, de que el amor, el matrimonio es santificado por Dios. Por lo tanto, no se refiere a que el hombre es impuro porque no sea virgen. Los católicos usan este término para defender el celibato. Decir que el celibato es elegido por Dios porque son personas elegidas para mantenerse puros. Y quiere decir que entonces uno porque está casado no es puro. No, no se está refiriendo a pureza de carne, se está refiriendo a pureza de espíritu. Por lo tanto, y traje otro ejemplo. Nosotros somos virgen, es novia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué somos la virgen? La iglesia como uno, todos somos uno, somos la virgen, la novia de Cristo, pues, y el Señor viene por su novia y espera encontrar a su novia pura, sin mancha, sin arrugas. Bendito es el Señor, amén. Haciendo una comparativa de lo que es la virginidad espiritual, que es refiriéndose a un corazón limpio, puro, separado para Dios, no ligado a la contaminación del mundo. Amén. ¿Algo más? No, hay otra pregunta. Sí. Cuando dice que a donde Cristo iba, ellos caminaban con él o iban con él. Sí, a donde quiera que él iba. A donde quiera que iban. Ya fuera mujer o fuera varón en estos 144,000. Sí. So, ellos tuvieron tiempo para procrearse para el milenio. Sí. Okay. Amén. Sí, porque una vez que Jesús puso los pies en Sion, que es en Jerusalén, literalmente, sí. Amén. Dice, ¿quién era que acompañaba a Jesús aquí en la tierra? Los 144,000. No había otro que lo acompañara. Estos eran los acompañantes de Jesús. Dice, donde quiera que Jesús iba, ellos iban con él. Eso está en el verso 4 también. Por eso, en otro tiempo que tuvieron tiempo andando con Jesús, tuvieron tiempo para procrearse y que las generaciones a aquel tiempo crecieran. Amén. Y como le dije, que está en Isaías 65, del verso 17 en adelante, está dando los detalles que acontece cuando ellos están caminando con Jesús. Pues la tierra fue limpiada, la tierra fue purificada. Entonces ellos ahí comienzan a procrearse. La tierra está perfecta, la tierra fue libertada de la maldición. La tierra comienza a producir toda clase de fruto. Ya ahí no hay incesto, no hay, así que no va a haber ratones, no va a haber cucarachas, no va a haber otros insectos que molesten, porque acuérdense que todo tipo de insecto vino por causa del pecado. Así que sí, van a haber serpientes, pero como mascotas. Van a haber leones y todos estos animales como mascotas, porque dice que el niño jugará con ellos. Y eso dejando ver una perfección. Entonces, cuando... Creo que no sé quién fue, creo que usted mismo fue el que mencionó la semana pasada, pero dice que hay una promesa en la iglesia que dice que regirá las naciones con vara de hierro. Amén. Sí, en una de las siete promesas que se le hizo. Sí. Amén. Eso creo que fue a la iglesia de Sardis, no, a la iglesia de la Odisea. Y en Isaías también. También en Isaías lo menciona. Pero ¿qué pasa? Esto lo veremos en el capítulo 18. Perdón, en el capítulo 19. En el capítulo 19 lo veremos cuando el Señor viene en su caballo blanco. Vienen los ejércitos celestiales ahí. Le estoy adelantando, pero eso son lo que vamos a ver. Se está refiriendo a la iglesia. Dice que el Señor vendrá y que regirá las naciones con vara de hierro. Y ya anteriormente nos había dicho que el ejército, que es la iglesia, viene con él. La iglesia venimos con el Señor a regir con vara de hierro, a hacer esa limpieza total, donde la tierra quedará limpia y pura. Eso lo vamos a ver detalladamente en el capítulo 19. Amén. Voy a leer el texto. Perdón, ¿terminó esa pregunta?
¿Tenía otra? No. Ah, ok. Voy a leer el texto para que lo escuchen, ya lo encontré. Ajá. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Eso está en 2 Corintios 11:2. 11, 2. 2. 11:2. Miren bien ese texto. 2 Corintios 11:2. Amén. Él nos ha desposado. Amén. Y también menciona la palabra virgen. ¿Por qué? Porque la iglesia somos una virgen. Amén. Acuérdense, ahora la iglesia es una virgen, que el Señor viene a buscar a su novia. Luego la iglesia, que es virgen, deja de ser virgen para convertirse en la esposa. ¿Cuándo va a ser la esposa? Cuando entren a la boda del Cordero. Eso lo veremos más tarde, amén. En la boda del Cordero ya no es la novia, ya es la esposa. Pero por ahora la iglesia somos la novia de Cristo, bendito el Señor. Y ese texto está muy interesante. Exacto, ese texto, acuérdense, 2 Corintios capítulo 11, verso 2. Está dejando detalle, como dijo el que me dijo mi hermana Felicita, Sofonías, capítulo 13, verso 3. Acuérdense esas citas, Sofonías 13:3 y 2 Corintios 11:2. Amén. Donde vemos, por ahí es que aprendemos cómo tomamos las cosas simbólicamente o tipológicamente, porque acuérdense, cuando ahora en el 14, vamos a hablar ahora en el verso 8. Bueno, no me voy a adelantar lo que voy a decir, pero tenemos que mirar que las cosas, cuando tomarla literal y cuando hay que buscarle el sentido a qué se está refiriendo cuando se usa la expresión. Amén, sea tanto mujer, sea hombre o sea una figura, santo mi Dios, como vamos a ver Babilonia. Vamos a ver a qué se refiere cuando habla de Babilonia. Pero antes de seguir, ¿alguna otra pregunta? Usted, Felicita, ¿terminaste con tu pregunta? Sí, ya. Amén. ¿Alguien más me había alzado la mano? José. Nada más para comentar acerca de la segunda venida de nuestro Señor, porque en la segunda venida, por lo que tengo entendido hasta ahorita, ¿verdad? Que los 144,000 van a andar con el Cordero en la segunda venida. Ajá. ¿Es así o...? Repítelo. Cuando en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ya en la venida que se va a ver, Sí. cuando dice que los 144,000 van a andar con Él a donde quiera que vaya, entonces cuando la iglesia es arrebatada, entonces Jesucristo viene por la iglesia, pero Él no se deja ver. Pero cuando viene en su segunda venida, no venimos nosotros con Él. En primer lugar, mire interesante, cuando la iglesia se va, son 7 años antes de que empiece el periodo de gran tribulación. Cuando la iglesia se va, el Señor no es, como he especificado otras veces, no es la segunda venida de Cristo. Porque dice que desde las nubes el Señor llamará a su iglesia. La iglesia oye la voz, y aquí no oye la voz todo el mundo. Cuando la expresión que dice todo ojo le verá, aquí no es en el momento de la iglesia. Porque solamente la iglesia es la que va a escuchar esa voz. Y solamente la iglesia es la que va a ver la puerta abierta allá en la nube, donde el Señor nos estará esperando. Los muertos resucitarán primero. Y si nosotros todavía estamos vivos, pues nos transformamos y nos vamos a encontrarnos con Él en las nubes. Ahora, 7 años después, es que acontece esto que nos está diciendo el 14:1, donde y vi al Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión. En otras palabras, su segunda venida manifiesta, como Él prometió, que vendría otra vez tal y como se fue, volvería aquí a la tierra. Entonces, pone los pies en la tierra. Pero no me quiero adelantar mucho a los próximos capítulos, pero en el capítulo 19 es que nos habla, en el 19:14, habla de los ejércitos celestiales. Y los ejércitos celestiales dice que están vestidos de lino finísimo. Y especifica, en alguna ocasión dice lino fino, pero ahí dice lino finísimo, dándole énfasis que la iglesia es la que se le dio vestirse de lino fino. Porque más luego encontramos en un texto anterior, en el mismo 19, encontramos que dice que el lino fino es las acciones justas de los santos. Eso es lo que significa el lino fino, las acciones justas
de los santos. Por lo tanto, no puede ser un ejército de ángeles, porque a los ángeles no se le atribuyen acciones justas de santos, porque esto se le atribuye a la iglesia. Por lo tanto, el Señor, la iglesia, vendremos con el Señor, pero te voy a dejar, espera que lleguemos al capítulo 19, porque tenemos que disfrutar esas bodas. Yo venía de camino conmigo ayer cuando veníamos de nuestro viaje, y yo le venía diciendo, la gente cuando se le hablan a las bodas de Cordero están pensando en que se les sirvió la mesa, que le pusieron buenos manteles a la mesa, que tal filete que se va a comer, esto y lo otro. Pero vamos a ver, yo le decía a Mimi, vamos a ver quiénes son los llamados, quiénes son los invitados, y vamos a ver el menú, pero no le voy a adelantar ahora. Usted averigüe, el menú, especifica el menú que va a haber en esa cena. ¿Ah? Averígüelo usted. Pero por ejemplo, para Israel, para ellos en ese tiempo va a ser como la primera venida de Cristo. Para ellos, porque, pero espérate, para ellos, pero después de los 3 años y medio, ellos van a reconocer a Jesús como el Mesías y van a reconocer que sí, que ya había venido. Entonces, donde ellos van a aceptar el evangelio del reino y lo van a estar predicando. Pero hasta de la primera mitad de la semana de gran tribulación, todavía ellos están esperando la primera venida. Pero cuando ya le he quitado la venda, el velo, le he quitado a ellos de los ojos, es que ellos van a entender que en realidad ya Jesús había venido y que esa va a ser su segunda venida. Pero a lo que les quería decir, mire, esto tómelo como asignación, averigüen, solamente a mí me fue, no se lo he dicho a nadie más, el menú especifica el menú que va a haber en la cena, amén. Gloria a mi Dios, y los llamados y los elegidos, amén. Piensan en un corderito sacrificado. Hay una organización ya aquí en West Palm Beach que se reúnen y hacen eso y compran cordero, porque cordero es lo que comen los judíos. Nosotros donde yo estuve, sí hacían la cena que se hace. Número uno, nosotros no vamos a tener estómago. No vamos a tener el diente. ¿Por qué? Como el cuerpo que vamos a tener, no hay cerebro humano que se lo pueda imaginar. Porque nosotros vamos a tener un cuerpo espiritual que no necesita materia. Amén, no necesita ni agua, ni necesita comer carne ni nada de estas cosas. Así que veremos qué tipo de cena es que va a haber en la boda del Cordero. Y dejándole entre paréntesis, la hermana, no me diga su apellido, voy a acordarme su apellido. Chamochumbi. Chamochumbi. ¿Lo dije bien? Chamochumbi. La hermana Chamochumbi viene de descendencia judía. No sé si quizá la hermana sabe la tradición que tenían los judíos. Los judíos, actualmente probablemente los ortodoxos lo practican. Se casaban, cuando ellos se casaban, ellos se iban a la luna de miel, al año venían a celebrar su boda. Quiere decir que primero tenían su luna de miel y después de un año era que venían y hacían la fiesta de boda. En un sentido espiritual, el Señor va a hacer lo mismo. Se va a llevar la iglesia, va a estar de luna de miel con su iglesia y luego es que va a venir a celebrar su boda. Ahí cuando viene a celebrar su boda es que entonces se dice quiénes son los llamados y se dice quiénes son los invitados y se dice cuál es el menú que va a haber ahí en la cena. Pero de ahí hablaremos más tarde. Gloria a Jesús. Muy interesante. Así que vamos al verso 8. Dígame, María. Jesús, cuando venga la segunda venida, va a venir literalmente. Literalmente, porque Él lo prometió. ¿Te acuerdas cuando Él ascendió al cielo? 40 días después de haber resucitado. Cuando Él ascendió a los cielos, los discípulos se quedaron mirando perplejos hasta que ya la nube lo tapó por completo. Y cuando ya ellos mirando hacia el cielo, se le presentaron 2 ángeles y vinieron. Y le dijeron, varones Galileo, que vosotros miráis al cielo. A ese Jesús, tal y como la habéis visto ir, le veréis regresar. Tal y como la habéis visto ir. En otras palabras, lo vieron físicamente ir. Físicamente vendrá solamente que es un cuerpo glorificado. ¿Cuánto tiempo va a estar acá? Ese es otro punto. La gente cree que Jesús va a tener una chocecita, un templo, un lugar donde va a estar morando. No. Jesús, amén, tiene un lugar donde estará con su iglesia. Esa es la Nueva Jerusalén.
La nueva Jerusalén, la tierra celestial, que en el capítulo 21 dice, y vi descender la nueva Jerusalén. Y ahí comienza a dar detalles de la nueva Jerusalén. Esas son las moradas que Él fue a preparar para nosotros. Entonces, ahí está el Señor. ¿Por qué razón? Templo no vi, no había ninguno. No había ni sol, no había ni luna, porque el mismo Señor es el templo. No necesita un templo físico. Él no necesita aquí que en la Jerusalén preparen un templo para Él. Él no lo necesita. Él como rey, amén, está supervisando a los moradores de la tierra. Como iglesia, nosotros vamos a estar reinando con Él, porque acuérdense, la tierra se va a volver a poblar y se va a llenar, se van a volver a hacer muchas naciones, porque se van a poblar por todas partes. Es como, no sé quién era que me decía la semana pasada, de que van a ser, no sé si era Felicita o la hermana Rosita, que alguna de ustedes dos fue la que mencionó de que van a ser puros, de pura descendencia judía. Sí, porque son, ya lo especifica el capítulo 7, versos 5 al 8. Especifica de cada tribu 12,000. En otras palabras, esos se están multiplicando y es una sola descendencia. Amén, de pueblo judío. Ahora, entonces, ¿qué pasó? Que el Señor va a estar juntamente con la reina, con la iglesia, estaremos reinando sobre la tierra. No dice en la tierra, reinando sobre la tierra. ¿Por qué razón? La Jerusalén que desciende del cielo va a ser la lumbrera de la tierra. El sol y la luna ya no darán más su luz, sino que la nueva Jerusalén será la lumbrera para los moradores de la tierra. Y cuando dice que los moradores de la tierra le llevarán honra a la nueva Jerusalén, es como hoy muchas personas adoran al sol, o adoraban, yo no sé si todavía hay alguno que lo haga, pero la gente antigua, a uno adoraban al sol, otro adoraban la luna. En el tiempo del milenio, la nueva Jerusalén será el centro de adoración para esta nueva población, porque ahí está reinando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no es que físicamente Él va a estar día tras día andando por aquí por la tierra, como anduvo Jesús en los 33 años que vivió aquí en la tierra. Amén. Porque acuérdense, Él no va a volver a tomar un cuerpo humano. Él viene con un cuerpo glorificado. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Con el verso primero del 14, cuando ya Él viene a la tierra, que pone sus pies sobre Sión, o sea que está aquí con los 144,000, ya está, no tiene cuerpo humano, o tiene cuerpo humano. No, Él vino con un cuerpo. Acuérdense que cuando Jesús después de resucitado, Él aún comió peces, Él comió pescado, pero no era que lo necesitaba. Él lo hizo para, en otras palabras, para familiarizarse allí con sus discípulos y congraciarse con ellos en ese momento, pero no es que necesitaba de comer, solamente que un cuerpo físico. ¿Cómo pasó la teofanía? ¿Te acuerdas la teofanía manifiesta con Abraham? Que ahí se presentó la teofanía de Dios. Ahí estaba el Padre y estaba el Hijo. Cuando se acuerdan cuando iban a destruir a Sodoma, que se dio para Abraham veía 3 ángeles, pero era el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad de Dios estaba manifiesta. Cuando dice que uno se quedó con Abraham y los otros 2 fueron a Sodoma. Pero en fin de cuentas, lo que quiero decir es que Dios tiene el poder para tomar una fisiología y presentarse. Jesús, después de resucitado, amén, Él se le presentó a sus discípulos y le dijo, aún le dijo a Tomás, tócame, pero era ese cuerpo, Él lo glorificó. Cuando Juan lo vio, mire Juan que anduvo con Jesús en todo su ministerio. Cuando Juan vio a Jesús después de glorificado, dice que Juan cayó a sus pies como muerto, no, porque le fue tan grande a Juan ver la nueva personalidad del Señor que dice que cayó como muerto. Y dice que entonces vino el Señor y puso su mano sobre él. Esto lo vemos en el capítulo 1, verso 17, donde Juan cuando lo vio cayó como muerto y el Señor puso su mano sobre él y le dejó saber, ¿verdad?, que él había muerto pero estaba vivo. Santo Jesús. En otras palabras, nuestro Señor, Él nos dijo a nosotros que su iglesia no nos conformemos a este cuerpo físico. Este cuerpo tiene límite, este cuerpo se enferma, pero el cuerpo que recibiremos será semejante al de los ángeles. Los ángeles están ahora en el trono de Dios y pueden llegar aquí rápidamente en un mandato de Dios. Los ángeles, usted sabe que están alrededor nuestro, porque ellos tienen un servicio, y es que son consiervos
nuestros. Esto también lo veremos cuando ya lleguemos al capítulo 19 también, que Juan se fue a inclinar al ángel, cuando el ángel le dijo de la boda del Cordero, cuando el ángel le está diciendo esto está en el 19, me le estoy adelantando un poco, pero siempre de la introducción cuando llegamos al 9, en el capítulo 19, verso 9, cuando dice que el ángel le dijo, escribe, bienaventurados, amén, los que tengan parte, bienaventurados los que son llamados a la cena, amén, del Señor, a la gran cena, especifica la gran cena. Entonces, pero dice el 10 que Juan se fue a postrarse de rodillas a ese ángel. ¿Y qué le dijo él? No lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Y dice, y soy consiervo de tus hermanos, los que retienen, amén, ¿qué es lo que retienen? Ahora no sé si el testimonio, bendito mi buen Dios. En otras palabras, los ángeles son consiervos nuestros. Por lo tanto, si usted ora y dice, Señor, pon un cerco de ángeles a mi alrededor, usted no está haciendo nada mal, porque el Señor sí envía ángeles a nuestro alrededor. Amén. Gloria a Jesús. Bien, ¿deje a alguien con alguna pregunta? Oh, José. Sí, pastor, aquí es donde yo necesito que usted me ayude a aclarar un poco, porque ahorita yo lo que entiendo es que en la segunda venida de nuestro Señor y la iglesia juntamente con él, dice, le acabo de entender que estamos sobre la tierra, no en la tierra. Entonces, ¿cómo podemos, cómo yo puedo entender si la Nueva Jerusalén va a estar sobre la tierra, si no en la tierra? ¿Cómo podemos ver el verso? Porque esa era mi inquietud el viernes pasado acerca del verso 1 de Sión celestial. Entonces yo entendí que está hablando literalmente, porque eso es lo que entendí el viernes. Sí. Pero ahora podemos ver esa Jerusalén sobre la tierra, no en la tierra. No, acuérdense que explicamos que el 14.1 está refiriéndose literalmente. Jesús pone los pies en Jerusalén literalmente. No es en la... Porque en este momento Él está cumpliendo la promesa que le hizo a Israel, que Él volvería otra vez literalmente. Y usé el texto cuando los ángeles le dijeron a los discípulos, tal y como la habéis visto ir, le veréis regresar. 14.1 está diciendo, literalmente Él pone los pies en Jerusalén, porque Él viene a hacer juicio, Él viene a hacer justicia. Él viene a hacer una limpieza aquí en la tierra y pone los pies literal. Ahora, en morada, la nueva Jerusalén, esa es la que es celestial. Es la que Abraham dijo que él anhelaba esa ciudad. Y esas son las moradas que el Señor fue a preparar para nosotros. Entonces, yo he oído cristianos que dicen que esa ciudad viene y desciende y que en la tierra, y que en la tierra de Jerusalén literal, que ahí va a descender la nueva Jerusalén, y no es así. Juan en el capítulo 21 de Apocalipsis dice que la vio descender, pero no dice que descendió a la tierra. ¿Por qué razón? Porque dice que este planeta Tierra, en el juicio del gran trono blanco, va a desaparecer. Dice que no se encontrará lugar para este planeta. ¿Y cómo el Señor va a traer la nueva Jerusalén y ponerla a este planeta si va a destruir el planeta? Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7 en adelante. Dice que la tierra arderá en fuego, las estrellas, todo caerá y será una destrucción repentina como trapo. Y Isaías dice, como trapo viejo pasará este planeta Tierra. Y si este planeta Tierra no va a existir más, ¿cómo vamos a decir que la Nueva Jerusalén va a venir a descender a un lugar aquí en la tierra? No, la Nueva Jerusalén, como decirle el sol hoy, que hoy miramos al sol, en ese día la Nueva Jerusalén es la que va a estar como lumbrera para la tierra. O sea, no es el mismo acontecimiento entonces. No, porque hay diferentes, por eso están los diferentes acontecimientos. Aquí Jesús 14.1, Él viene a hacer justicia y a limpiar, a purificar el planeta Tierra para esos 144,000 que andan con Él, que estén habitando la tierra perfecta como estaba en el principio en el Edén. Bendito. Pero vamos a entrar más profundo en los detalles porque en el capítulo 16 están los juicios de las copas, pero en el capítulo 17... con la destrucción de las rameras, el 18, amén, con los acontecimientos que acontecen ahí, y luego el 19 con la venida del caballo blanco, ahí entraremos en detalle de estos puntos. Bendito Jesús. ¿Alguien más? ¿Va a decir algo?
¿Está indeciso? ¿Se dice o no? No, porque es práctico, porque estamos ahí. Por eso yo le he dicho, si nos tenemos que quedar en un texto bíblico, nos quedamos, pero sacarle, exprimir lo que podamos exprimir y sacarle provecho. Pero es como dice, tanto está la gotera dando en una piedra hasta que hace el hueco. Amén, amén. Dígame, Felicita. Ahorita que está diciendo él sobre el capítulo 14 de donde dice estabas de pie sobre el monte Sión. Sí. Algo parecido está. Entonces se me vino a la mente Génesis, donde dice que el Espíritu se movía sobre la faz de la Amén. tierra. Es algo parecido, pero, o sea, el Espíritu nomás estaba así, sobre. Sí. Pero luego vino a nosotros. Amén. Eso fue lo que se me vino, que es algo similitud. Sí, porque la expresión sobre puede ver, dependiendo del conjunto de la frase, es que nosotros aplicamos la palabra sobre. Ahora, cuando dice el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, lo que había era pura agua. No había, la tierra no se había descubierto. Una vez cuando Dios hace entonces la división de las aguas, entonces que vemos, ¿verdad? Que entonces al crear al ser humano lo creó con un propósito de que el espíritu entonces ya no estuviera sobre las aguas ni sobre la tierra, sino que estuvieran en el ser humano. Porque con ese propósito nos hizo el Señor, para que fuésemos templo del Espíritu Santo. Entonces la expresión sobre la tierra, podemos, como le digo, dependiendo del conjunto de la frase, podemos decir, yo estoy parado sobre la tierra. Ahora mismo yo estoy parado sobre la tierra, porque no estoy debajo de la tierra, estoy sobre la tierra. Amén. Reinaremos sobre la tierra, porque si la Nueva Jerusalén estamos allá arriba, estamos mirando hacia abajo, hacia la tierra. Y basado en el conjunto de la frase que se aplica el significado que se le dé. Amén. Pero en 14.1 sí, él está andando, porque como es promesa, y como ya le encontramos en promesa de que él volvería literalmente a la tierra. Entonces ahí es que sí sabemos que está literalmente y que los 144,000 lo están siguiendo. Veremos, amén, de que, y esto va también a lo que Felicita me decía en el primero, porque y le entré en detalle de que hay cristianos que creen que va a haber gente en Puerto Rico, en Estados Unidos, acá en México, acá y allá. No, la Biblia bien claro nos deja a nosotros una sola descendencia, es la que va a volver a poblar la tierra nuevamente, porque cuando el Señor puso los pies, y ahí era que le iba a entrar en más detalle, cuando Él puso los pies literalmente sobre la tierra, Él va a exterminar, matar físicamente a todos los que no se levantaron en aquella gran multitud, porque acuérdense, se especifica, se levantó una gran multitud, y los que no se levantaron fue porque estaban marcados. Y cuando Él venga, va a matar a todos los que tienen la marca de la bestia. No quedará uno, con excepción de los que fueron elegidos, que fueron los 144,000. Amén. Bien, ¿sí? Dime. Cuando Cristo vuelva a la tierra, ¿cómo va a reinar un ser espiritual con ustedes que quedan aquí en la tierra? Porque los que van a estar son de carnales. Acuérdate, en ese milenio ya no va a hacer falta predicar el evangelio, porque ya son personas, los redimidos que se quedaron aquí en la tierra, las primicias. El Señor, amén, juntamente con la iglesia que estamos desde la Nueva Jerusalén reinando, amén, la población no va a conocer ningún otro tipo de reino, solamente va a conocer el reino de Cristo. ¿Qué pasa? Que en la antigüedad los padres le enseñaban a los hijos a adorar a Jehová, y le enseñaban a adorar a Dios, y se le decía a los padres que tienen que educar a sus hijos, adorar al que los creó. En el milenio, los padres le van pasando a sus hijos, van multiplicando y se van diciéndole, estamos bajo el reino de Cristo, especificándole quién es el Señor, quién es el poderoso, que es el único que reina. No conocerán a otro gobierno, porque será el único gobierno. Pero ahí yo le di un poquito de detalle hace poco, de que las nuevas generaciones, ¿qué pasó? Que se van a ir adaptando a ese sistema, y para ellos no es algo tan nuevo. ¿Se acuerda cuando los que cruzaron el Mar Rojo? Para ellos fue algo tan grande que cruzaron el Mar Rojo. Pero ¿qué pasó con los que iban naciendo? Los que iban creciendo. Ya no, para ellos no les importa. Eso es lo que me dice, eso es lo que me están contando.
Y usted ve hoy nosotros, a nuestros hijos le contamos eso es lo que papá y mamá cuentan. Pero ya ellos quieren experimentar algo nuevo. Y como ahí, como nos dice Isaías, que la gente pues antes de 100 años no morirán, las multitudes que van a ver, entonces ¿qué pasó? Satanás será soltado por un breve tiempo, y entonces Satanás se va a aprovechar, y a esas nuevas generaciones, Satanás le va a decir, hay algo más que lo que ustedes adoran. Y fue lo que Satanás hizo con Eva, la sedujo, perdón. Y entonces, en esa nueva generación, Satanás, ¿verdad? Ya transcurrirá 1000 años que la tierra está poblada, superpoblada. Satanás vendrá y logrará seducir a multitudes. Ahí es donde se nos habla del último juicio a la raza humana. El último juicio que se le hará a los seres humanos, donde, ¿verdad? Adelantándome al final de Apocalipsis, cuando dice que entonces Satanás es arrojado al lago de fuego, donde hacía 1000 años estaba la bestia y el falso profeta. Y entonces es donde surge el juicio del gran trono blanco, porque Dios no puede mantener seres humanos en la tierra. ¿Por qué? Génesis 6:3. ¿Me puede leer lo que dice Génesis 6:3? Amén. Dilo duro, lo que Cari lo busca. Y después Cari lo confirma leyendo. No contendrá mi espíritu para siempre con el hombre. ¿Por qué? El 6:3. Porque el hombre, su corazón se está inclinado. Porque ciertamente. Porque ciertamente su corazón. No, porque ciertamente. Y dijo Jehová, Carne. no contenderá Carne. mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Carne. Más serán Sí. sus días 120 Amén. años. Ya esto entra a otro mensaje, pero hasta la partecita, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente carne es. Hasta ahí nos está dejando ver que mientras haya carne humana aquí en la tierra, va a haber contienda con Dios. Y en el milenio va a quedar probado. Y ahí, ¿por qué Dios, amén, le permite a los seres humanos vivir 1000 años más? Me decía un testigo de Jehová que Dios es para purificar al hombre. No. Es para demostrarle a la raza humana que en esta carne el hombre peca. Por más que nosotros nos queramos consagrar a Dios, esta carne es pecadora. Entonces ahí es donde quedará probado que el hombre peca en la carne, y vemos que Dios no puede seguir contendiendo con el hombre para siempre, porque si Dios deja por la eternidad a los seres humanos aquí en la tierra, por la eternidad Dios va a tener problemas, porque el ser humano de una u otra manera siempre le da problema a Dios. Amén. Bien, vámonos al verso 8. No deje a nadie con duda. Pero hay una pregunta. Pregunta, ¿cuál es esa? Las primicias que aparecen aquí en el verso 4 son las mismas primicias de 1 Corintios capítulo 15, verso 21, me parece. Tenemos que, bueno, acuérdate que en primicia, especialmente en Levítico, está la ley de las primicias, que las primicias van en cuanto a frutos, las primicias van en cuanto a servicio, las primicias van a diferentes áreas, y como dije aquí, dependiendo al conjunto de la frase a lo que nos está refiriendo, es que vemos a qué tipo de primicia se refiere. Ahora, esa de Corinto no me acuerdo qué tipo de primicia está diciendo, ¿me la puede leer? En lo que tú lo buscas, el hecho es que están las primicias que por ley en el antiguo pacto, la iglesia, bueno, hay congregaciones cristianas que, por ejemplo, a mí un pastor me estaban invitando a un culto para que predicara, y era el culto de las primicias que yo celebraba. Yo dije, perdóneme, pero como yo no creo en esto, no lo digo, si usted quiere celebrarlo, bueno, eso cada cual con sus deseos y sus pensamientos, pero ¿cómo yo voy a ir a predicarle si yo no estoy de acuerdo con esto? Porque él decía, no, ok, la primicia es que Cari tiene una mata de plátano en la casa, el primer plátano se lo tiene que llevar al pastor. Amén. Y que a la iglesia, pues usted trabaja una semana de trabajo, el primer día tiene que llevarlo a la iglesia. Porque lo que pasa es que en el tiempo Exacto, el tiempo de la ley. Hacían eso. Es cierto, y era ley, y era una ley. El detalle es que como a la iglesia, cuando se reunió el concilio cristiano, los apóstoles se reunieron y llegaron a acuerdo. ¿Qué le vamos a
a poner a la iglesia de la ley. Solamente llegaron a acuerdo de 613 leyes, solamente llegaron a acuerdo de 4 cosas, de ponerle a la ley del antiguo pacto. Así que de ahí en fuera, nosotros no tenemos que guardar nada de la ley. Solamente se nos dijo, ¿se acuerdan lo que se nos prohibió que viene de la ley? Dime. No comer animales ahogados. 2, no comer sangre. 3, sacrificado a los ídolos. Y lo más principal, la fornicación. Amén. Estas 4 leyes del antiguo pacto fueron las únicas que se le pasó a la iglesia. Por lo tanto, esto de las primicias, hay en iglesias cristianas ni le quitan ni le ponen. El que quiere celebrarlo lo celebra. Pero no pueden ponerlo como un requisito para salvación, porque no tiene que ver con salvación. Ahora, algunos los hacen y se ve bonito, que hacen una actividad, hacen esto, hacen lo otro. Pero a mí cuando me invitaron, pues yo solo dije, el asunto que como yo no creo en esto de celebrar las primicias, pues cómo voy a predicar de algo que yo no creo. Amén. Pero vemos, las primicias en el antiguo pacto viene siendo una sombra. Y esto lo aclara, en el Nuevo Testamento se aclara. Esto de las primicias venía siendo una sombra de la primicia que subiría al cielo. ¿Y cuál fue la primicia que subió al cielo? Cristo. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo a María, hey, espérate, no me toques? Porque cuando las mujeres estaban esperando a Jesús en el sepulcro, y cuando vieron a Jesús lo fue a tocar, no me toques, yo todavía no he subido al Padre, porque tenía que subir como primicia. Amén. Entonces ahí vemos una primicia, Jesús de la resurrección, el primero de la resurrección sube al Padre. Pero luego vemos a los 144,000 como primicias para entrar al milenio. ¿Cuál primicia tú me leías? 1 Corintios 15, 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Mira, sin querer te toqué lo que tú me tenías ahí, a Cristo la primicia. Eso no sabía que ayer que estaba en Corintios. Sí. Amén. Cristo la primera primicia. Amén. Luego, después de nosotros, ¿por qué? Porque Cristo es el número 1 en la resurrección. Amén. Entonces, esto está, déjame ver, en el capítulo, lo tengo en la mente el texto, pero el capítulo se me va, donde dice que Jesús es la primicia de los muertos. Amén. En otras palabras, como lo ha leído mi hermano, no me acuerdo la cita que le iba a decir, pero como lo está diciendo, Cristo es la primicia, luego nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el primero que resucitará. Hasta hoy no ha visto un resucitado que resucite y viva para siempre. Dirá, ¿qué pasó con Lázaro? ¿Qué pasó con la hija de Jairo? ¿Qué pasó con el que resucitó con los huesos de Eliseo? Todos volvieron a morir otra vez. Amén. Pero primicia es porque resucitó. Amén. Y no verá más la muerte. El Señor Jesús como primicia y luego nosotros que resucitaremos y ya será para siempre. Amén. Gloria a Jesús. Bien, vamos al verso 8 de Apocalipsis. Mira, bueno, qué bueno, le hemos sacado provecho a lo que hemos hablado. Amén. Karen, el verso 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Amén. Pregunto yo, vamos, ¿para aquí o para allá? Al que me la quiera contestar, ¿por qué razón dice otro ángel? ¿Por qué? Que el primero que me la conteste. Dice, ella leyó cuando dice, y otro ángel, amén. ¿Por qué dice otro ángel? ¿Por qué? Es sencilla. Porque no era el mismo. ¿Cómo? No era el mismo. Pero porque era otro. No era el mismo, pero entonces quiere decir por qué. El primer ángel que aparece en el verso 6 fue el que estaba predicando. Eso, ahí está. Amén, porque en el verso 6 ya vimos el primer ángel. Amén, porque el verso 6 dice, amén, y vi a un ángel, amén, volando por el medio del cielo. ¿Se acuerdan que el ángel que estaba volando por el medio del cielo que traía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra?
a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. Eso fue el primer ángel. ¿Sí? Que son 3 ángeles. Exacto, amén. Entonces ahora aquí dice otro ángel, porque ya pasó el primero. Amén, amén. Entonces, amén, otro ángel lo siguió diciendo, ay, aquí hay 2 ayes. Bendito mi buen Dios, gloria a Jesús. Perdón, ha caído y lo repite doble. Ha caído Babilonia, la gran ciudad. Y mire, porque usa la expresión ha caído 2 veces. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en los capítulos siguientes, especialmente desde el 17 al 19. Vamos a ver estas 2 caídas. Ahora no voy a entrar en muchos detalles, por eso rodeamos ahora con preguntas y hablando de aquí para allá, porque no me quiero entrar en Babilonia en profundidad, porque no quiero tocar lo que vamos a tocar en el capítulo 17 especialmente. Pero vamos a ver las 2 caídas de Babilonia, que es la caída religiosa y la caída política. Y cuando hablamos de Babilonia, aquí es que yo le he dicho, miremos y llevemos la secuencia, como cuando se habla de la mujer, que ya dijimos que no se estaba refiriendo a una mujer literal. ¿Se acuerdan en el capítulo 12? ¿Quién se acuerda cómo empieza el capítulo 12 sin buscarlo en la Biblia? Y vi una gran señal en el cielo. ¿Se acuerdan que ahí yo le dije literalmente una mujer vestida de sol? Amén. Y la luna debajo de sus pies. Ahora, amén, qué bueno. Y le dije, literalmente no se está refiriendo a la mujer. Y luego vimos a través de los textos que se está refiriendo, la mujer se está refiriendo a la nación israelita, a Israel. Ahora aquí dice Babilonia, no se está refiriendo a la Babilonia literal. ¿Se acuerda que en capítulo 11 verso 8, 11 verso 8, amén, se está diciendo, no, espérate, no, esa es otra cita que tenía del 11 del... Habla siempre, cuando se refiere a algo de Babilonia, es porque las costumbres, lo que Babilonia hacía y los paganismos y todo eso. Exactamente. En otra palabra, usando, ¿verdad? Como usábamos a Babilonia. Como dice en el Antiguo Testamento, en el Apocalipsis, Jezabel. ¿Por qué habla de Jezabel si no tiene nada que ver? Pero eso todas las Jezabel más o menos las hacía. Amén. Exacto. Usándola. Por eso cuando hablábamos de los cuatro, cuando hablábamos nosotros de los 4 imperios, que decíamos que el 4 imperio llevaba las costumbres del primero, del segundo y del tercero. Aquí, ¿verdad? Refiriéndose, ha caído Babilonia, refiriéndose a una gran ciudad que lo especifica claritamente en el capítulo 17, adelantándoselo. La gran ciudad es Roma y lo especifica el capítulo 17, verso 18. Amén. Cuando dice la mujer es la ciudad. Amén, la gran ciudad, y esa gran ciudad es Roma. Amén. Entonces aquí cuando está diciendo ha caído Babilonia, la gran ciudad, como le digo, literalmente no es el territorio babilónico. Acuérdense que el territorio babilónico ya eso ya dejó de ser imperio. Dominó el imperio romano como el 4º imperio. Ya le he hablado que ese 4º imperio, Roma, va a volver a levantarse otra vez, porque por la profecía bien claro lo especifica, y como vuelvo y le repito, en el capítulo 17 nos da detalles cómo el imperio romano se levanta otra vez. Y veremos, amén, cuando se le compara y se le dice, amén, el significado del misterio. Ahí se declara el misterio, lo que significa las 7 cabezas, lo que significa los 10 cuernos, lo que significa la mujer sentada en las aguas. Eso está en el 17:15, da el significado. Y luego en el 17:18 que está dando el significado de la mujer que es la ciudad, bendito Jesús. Pero vemos la caída, que es lo que les quiero hacer el énfasis hoy. La caída, y dice el ángel, ha caído Babilonia. Primeramente caerá religiosamente. ¿Por qué? Porque el imperio, el emperador, primero la usará. En los primeros 3 años y medio, elogiará a la religión para que por medio de ella él tomar los avances que él quiere tomar. Pero luego veremos, ¿verdad?,
cuando entremos en la definición de los 10 reyes, de los 10 cuernos, dice que estos 10 cuernos, ellos aborrecerán a la mujer, a la ramera, porque también le llaman la ramera, refiriéndose a la mujer, a la ciudad. Dice que la aborrecerán y la dejarán desolada, la dejarán desnuda. Amén. Dice que devorarán sus carnes y la quemarán en fuego. Bendito Jesús, dejando ver que la destruirán religiosamente. Pero luego vemos la caída política. ¿Por qué? Porque el último gobierno político va a ser el gobierno del anticristo. Y el gobierno del anticristo va a estar reinando en este imperio que volvió a levantarse. Entonces cuando dice, ha caído Babilonia, llevándola al final, cuando dice que los reyes de la tierra y los moradores, todos verán el humo de su incendio y llorarán, harán lamento, porque dicen la gran ciudad ha caído, dejando ver que vendrá la destrucción como el Señor lo ha profetizado, y está la profecía de que Dios le permitirá al anticristo reinar por este tiempo, pero va a ser hasta que se cumpla la palabra de Dios. Se cumple la palabra de Dios y queda destruido, que lo hemos visto en la imagen de la estatua, con la piedra cortada, no con mano de hombre, que le da por los pies a la estatua y la derriba, dejando ver que todo reino humano dejará de existir. ¿Por qué razón? Porque viene el reino de Cristo y Cristo reinará. Bendito el Señor. Así que en el verso 8, amén, cuando dice que caerá la Babilonia, bendito Jesús, me pasé de la página, volver para atrás. ¿Alguno tiene alguna pregunta a este verso 8 o algún comentario? Pero si no hay comentario, pero mire, dar los detalles que da es cuando dice ha caído Babilonia, la gran ciudad que ha hecho beber. Mire, usa la expresión, acuérdense, todo va en tipología, que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En otras palabras, se está refiriendo, luego lo veremos, que hace una combinación que habla de la ramera, habla de la mujer, pero que al final lleva a que se está refiriendo a esta gran ciudad, a este gran imperio que se levantó, bendito Jesús, que ha hecho beber a las naciones. En otras palabras, no a un imperio, no a un territorio, sino al planeta entero. Ha hecho beber a las naciones del vino del furor de su fornicación. En otras palabras, ha contaminado la tierra completa. Veremos, amén, que cuando entremos, que la define como ramera, cuando dice que se sienta sobre las aguas. Ahí luego veremos, ¿verdad?, el poder que tiene sobre las naciones. Y vemos, ¿verdad?, que no voy a entrar en detalle la definición, porque luego, ¿verdad?, religiosamente, cuando el término religioso lo veremos en el capítulo 17, pero el poder que tiene para ejercer dominio sobre todas las naciones de la tierra, amén, ahí es que dice que las contaminó, le dio a beber del vino del furor de su fornicación. En otras palabras, llevó la corrupción a todas las naciones. Felicita, dígame. Esto habla acerca del catolicismo. ¿Perdón? Del catolicismo. Sí. Cuando lleguemos al capítulo 17 no queda duda que se está refiriendo al Vaticano. Y lo veremos con detalles. Amén. Con detalle, porque algunas personas la rodean, no, que es el sistema religioso. Y no, que es todo lo que es religión, pero nos lleva. Cuando usa el lino fino, la púrpura, la escarlata. Amén. Y comienza a dar detalles de lo que es el Vaticano. Cuando comienza a hablar del cáliz de oro. Amén. Y da tantos detalles. Y cuando bien claro dice, tú la que reinas sobre los reyes de la tierra. Y ustedes saben que los reyes de la tierra, con excepción de algunos que no respetan al Papa de Roma, pero la mayor parte de las naciones le tienen un respeto al Vaticano. Amén. No solamente al líder que está sentado allí, nada más la ciudad esa del Vaticano es mundialmente, amén, es idolátrico prácticamente, y le tienen un respeto mundialmente. Y como ya hemos hablado, los reyes antiguos pasaban por el Vaticano. El Vaticano era el que decidía quién sería rey, quién tenía el control como rey en la tierra. El Vaticano era el que tenía esos dominios siglos atrás.
Dígame. Ok, están preguntando que si Babilonia será Roma. 100%. Cuando se habla de Babilonia se está hablando con Roma. Lo que pasa es que no me quería adelantar porque lo vamos a tocar detallado, pero no está bueno, lo hablamos ahora y luego cuando lleguemos al capítulo 17 y en el capítulo 18 también, que vamos a ver el detalle de ello. Pero sí, Babilonia, la Babilonia espiritual se está refiriendo a Roma literalmente, porque en Roma es donde se levantará el imperio por último. Bendito Jesús. Es como decían los hermanos, ¿se acuerdan cuando en el capítulo 11, cuando hablaba cuando hablaba de los dos olivos, el olivo y los candeleros, cuando habla de que ellos fueron muertos y que fueron puestos en la ciudad? Creo que está en el 11:13. No, perdón, primero, en el 12, en el 11:8. Habla de cuando fueron muertos y dice que ellos fueron puestos en la ciudad, amén, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado nuestro Señor, donde dice donde también nuestro Señor fue crucificado. Ese es el verso 8, ¿verdad? 11:8. Amén. En el 11:8, ahí está dejando ver cómo está comparando la ciudad de Jerusalén con dice espiritualmente Sodoma y Egipto. Entonces aquí vemos una comparación de igual que Babilonia espiritual refiriéndose a la Roma literal, porque en Roma es donde se levantará el imperio romano, porque es profecía y está determinado que así ha de acontecer. Y eso lo veremos, ¿verdad? Cuando entrando en detalle, cuando se da la definición de las 7 cabezas, que lo veremos con todas estas definiciones, y no va a quedar duda de que se está refiriendo al último imperio que renacerá de nuevo. Como le dije, la cabeza que fue herida con herida de muerte y no murió, que no se está refiriendo al emperador, sino que se está refiriendo a ese imperio que se va a levantar nuevamente. ¿Amén? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien? ¿Nadie tiene pregunta ni comentario? Pues me da tiempo para entrar. Ahí nadie está haciendo preguntas, Juan Carlos, ¿no? Sí, dice. El sistema romano fue cuando crucificaron al Señor Jesús. ¿Es el mismo gobierno romano que estará más fuerte cuando sea la venida a la tierra del Señor? Ciertamente. Cuando Jesús vino a la tierra, gobernaba el imperio romano. Cuando Él vuelva a la tierra, va a estar el imperio romano otra vez. Porque esa es la bestia que recibió herida de muerte y volverá y se levantará nuevamente. Y cuando hablábamos en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 26, amén, cuando se le dice, ahí se está hablando de un príncipe que ha de la ciudad, está hablando en relación de una ciudad que destruiría el templo 70 años después de Cristo. Pero está haciendo énfasis de un príncipe que ha de venir, refiriéndose al futuro. Ahí está dando detalles que la ciudad que destruyó el templo israelita fueron los romanos. Y ahí está la profecía diciendo que de ahí es que va a salir el príncipe que vendrá al final, refiriéndose al anticristo. Amén. Así que Cristo vino bajo el imperio romano y al imperio romano es que Él vendrá a destruir. ¿Por qué razón? Porque el imperio romano, en la piedra cortada no con mano de hombre, que dice que empezaron los tres, ¿se acuerdan del imperio con Nabucodonosor? Luego con los medos persas, luego con Grecia y luego con Roma. Ahí es que la piedra derriba la estatua y todavía no la ha derribado. ¿Por qué razón? Porque ese imperio va a volver a renacer nuevamente. ¿Alguna otra pregunta? Santo Jesús. Bueno, como me quedan 5 minutos, no quiero entrar al verso 9. No sé si usted quiere seguir en pregunta. Dígame. Sí, nada más, tengo inquietud. Cuando dice ha caído, pero ha caído como religiosa, pero como política, ¿no? Por eso que le hice énfasis, que menciona ha caído 2 veces, porque va a tener 2 caídas. Y especialmente en el capítulo 18, lo vamos a ver, va a tener 2 caídas. La primera es la caída religiosa, porque el mismo anticristo se va a encargar de que religiosamente sea destruida. Y como le dice que, como dice, ¿verdad? De que religiosamente los mismos reyes que formaron el imperio,
¿Se acuerdan que dice que los 10 reyes le pasaron su poder a la bestia? Dice que esos 10 reyes son los que se van a encargar de destruir religiosamente a la Babilonia espiritual, que viene siendo lo que ya hemos mencionado. Aunque a muchas personas dicen, porque el pastor dice tan cosa que es el Vaticano, es que no nos queda más remedio de decir que es el Vaticano. Ahí es lo que nos está llevando. Por más que le demos vuelta, se está refiriendo al Vaticano porque es la que se sienta en las aguas. Y cuando se sienta en las aguas se está refiriendo, da detalle en todas las naciones de la tierra. Y luego, ¿verdad? Hemos hablado de esto, pero vamos a hablar más en los próximos capítulos. Amén. Dígame. Isaías también vio la caída de Babilonia. También Isaías habla de Babilonia, sí. Porque Dios le dio a Isaías, le dio profecía a Ezequiel y le dio profecía a Daniel, basado a estos sucesos finales. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, pues si no hay pregunta o comentario, mira, os lo voy a cerrar porque no quiero, si entra el 9, pues ahí me va a agarrar unos minutos más y no quiero pasarme de la hora. Así que doy por concluido. Traiga, estudie para la próxima semana. Y acuérdese que vamos a hablar del menú que habrá en la Santa Cena, pero no todavía, eso cuando lleguemos ya al capítulo más adelante. Así que estudie el Apocalipsis y va a aprender cosas que no había aprendido hasta ahora. Dios les guarde, Dios les bendiga. Nos veremos el domingo. La hermana Mariana pues se puso enfermita. Mañana, sí, eso es lo que habla la hora. Ella se puso enfermita, me llamó que no podía estar presente, pero que le encargara a las damas que mañana tienen reunión en la casa de ella, bendito Jesús. Y dijeron la hora, ¿verdad? A las 7. A las 7 de la noche en la casa de la hermana Mariana, las damas se reúnen mañana, así que nos veremos también aquí el domingo con la bendición de Dios. Mi hermano Juan Carlos, te termina. Si puede cantar un corito para la ofrenda, hacer una oración para la ofrenda y cantar el corito y la despedida. Gloria a Jesús. Dios les bendiga. Sigue estudiando el Apocalipsis. Hoy en esta oración final, la hermana Rosita, le están dando mareos y a ella la operaron y le había mejorado la vista, pero ahora le está saliendo sangre detrás del ojo. Y dice que está viendo menos que lo que veía, ¿verdad? Antes de operarla. Así que oremos por ella, ¿verdad? Que el Señor ponga su santa mano. No solamente en la vista, sino en los mareos, que dice que le tienen que hacer un cascán a ver de dónde vienen estos mareos. Sí, por un compañero de trabajo se llama Jorge, que le encontraron cáncer 7 en la próstata. Números en la etapa 7. Bendito mi Dios. Jorge. Acuérdense, en la oración final oramos por la hermana Rosita y oramos por Jorge. Amén. Bendito. Gracias. Hace la oración y la ofrenda. Sí. Vamos a cantar ese corito que dice Jesús está pasando por aquí. Aleluya. Vamos a recoger. ¿Quién recoge la ofrenda? Bendito eres. Aleluya. Y a su nombre. Aleluya. Qué lindo. Gracias, Padre, por esta bendición grande y maravillosa que tú nos das, Señor. Vamos a ofrendar en esta hora, en este momento, Señor. Recibe esta ofrenda, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Cantamos ese corito que dice: Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, lleva la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Llega la alegría para ti, para mí. Estamos alegres, estamos contentos. Aleluya. Vamos a orar por las peticiones que se presentaron. Y creemos que Dios es
maravilloso y poderoso para obrar. Aleluya. Padre, obra. Tú conoces, Señor, cada petición, Señor, que se ha presentado en este momento, Señor. Obra el milagro, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú estás ahí para obrar, Señor, por esa necesidad, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Oh, Padre maravilloso, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, solo tú puedes tenernos, aleluya, con vida y vida en abundancia. Padre maravilloso, creemos que tú haces milagros, prodigios y maravillas, Padre maravilloso. Gracias, gracias, gracias. Damos testimonio de tu poder. Gracias, Padre, gracias. Padre, vamos a salir de este lugar, Señor, pero vamos con gozo, vamos con alegría. Gracias por la enseñanza, Señor. Aleluya, maravillosa que hemos recibido en este día. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, guárdanos, protégenos y ampáranos y líbranos de todo mal. Y la iglesia del Señor dice, amén, aleluya.